Muy buenas tardes, doctor. Dentro de lo que nos envió a realizar como, como tema o tópico de la actividad de tarea de los derechos humanos, vimos en sí lo que conlleva al entorno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, en sí, esta Universal de los Derechos Humanos, con todos estos elementos y la influencia en sí que se realizara dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de esta explicación, y cada una de la influencia tuvo las siguientes causas y consecuencias dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial, dentro de la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue bastante adoptada por la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, un 10 de diciembre de 1948. Esta tuvo grandes violaciones a los derechos humanos, por las que todas sus atrocidades, genocidios y la guerra y la depuración étnica tuvo una marcada influencia en la vida del mundo entero. Podríamos decir que en este sentido, ámbito caso, fallecieron más de 55 millones de personas en todo el mundo por causa de esta guerra, considerando así, llevando a un conjunto más grande de lo destructivo a lo instructivo, la historia donde Alemania invadió a la Gran Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando gran inicio a la Segunda Guerra Mundial. Se concluye en sí que esta guerra fue el fin del fascismo, de los regímenes totalitarios, donde la mayoría de las naciones comenzaron el camino hacia una democracia total. Se crearon grandes organizaciones para una de las luchas contra las dictaduras. Las dictaduras son los gobiernos que tenían más de 50 años, 25 años, etc. A partir de eso, vamos a lo siguiente. El nazismo, dentro de la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto la Alemania nazi y el Imperio de Japón fueron los dos grandes protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial, con toda la intención de poder establecer o de conquistar militarmente un dominio total y permanente sobre la Europa y la Asia. Se entiende como nazismo que se identifica a los judíos como su enemigo racial porque lo tenían menoscabado a su racismo, antítesis de la raza de Aria. Esta presencia de los judíos en Alemania significaba una amenaza para la pureza racial. Siempre los alemanes menoscababan que los que tenían enfermedad ante los que tenían ese tema de los racismos. Por lo tanto, se le buscaba eliminar a los judíos en el país. Dentro de los años 1933 y 1945, la extrema derecha del régimen gobernó Alemania en el poder nacionalista en el alemán Adolfo Hitler. El alemán Adolfo Hitler del Partido Nacionalista Alemán. Ya, dentro de esto, este fue un personaje que gobernó a partir de aquella época y hubo bastantes enumeraciones, datos y un sinnúmero de fichas que fueron como datos relevantes como datos no irrelevantes. Después de esto, pasamos a la influencia que tuvo el fascismo dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, dentro de esto, el fascismo, todos los regímenes fascistas prácticamente no se han modificado en su profundidad. Todos los sistemas económicos capitalistas, pues incluso practicaron todos los casos políticas de la llamada de privatización, persiguieron todas las formas sistemáticas, de todas las ideologías de todos los movimientos obreros en ascensos, los anarquismos y los marxismos, con todos los triunfos del fascismo en todas las Italias y los nazismos en las Alemanias. Y en sí, el franquismo en Francia, o sea, el franquismo fue creado en Francia, pero en sí todos los ejes divisionistas fueron traídos a España. Crearon un eje político radical en toda la Europa, entre todas sus guerras, en expresión militar y luego territorial, que terminó en la Segunda Guerra Mundial. En sí, todo esto se enfrascó, más que todo, crear un ambiente ideológico radical para todos sus
controversias que tenía que ver con prácticamente con la guerra. Ya, dentro de los llamados juicios de Nuremberg, en lo que tuvo la influencia dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue lo siguiente. Todos estos juicios de Nuremberg se constituyeron dentro de todos los precedentes históricos y judiciales entre sí. Todos estos fueron los primeros juicios de la historia destinados a castigar por medio de una instancia independiente como pendiente en sí por la naturaleza internacional de los mandatarios del régimen responsable de todos los crímenes cometidos durante esa guerra. Los crímenes cometidos en esa guerra fueron ya sea genocidio, maltrato, etcétera. Los regímenes dictaron condenas de muerte, cadenas perpetuas y en las cárceles desde los 2 años hasta los 20 años, etcétera. El juicio de Nuremberg se castigó a todos los que cometieron juicios durante el Holocausto en Alemania en los años 1945 y 1946. Ya, estos juicios de Nuremberg fue una serie de tribunales basados en la ciudad de Alemania de Nuremberg, claro, en la ciudad de Nuremberg del país de Alemania mismo. Siguiendo con lo que se prosigue, dentro de la posguerra, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta tuvo una gran acción y actitud, ya que esta fue una influencia que se la declaró, ya que se supone al primer reconocimiento universal de estos derechos básicos fundamentales. Los derechos básicos fundamentales fue ya, después de lo que pasó la guerra, por eso es que se llama posguerra, son inherentes a todos los seres humanos y inalineables y en sí aplicándoles en igual forma a las iguales medidas a las personas y en todos nosotros que hemos nacido libres con igual dignidad y derecho. O sea, tenemos que tener igualdad ante todo y también la obligatoriedad. Como consecuencia de la guerra, todos estos llamados aliados de las ONU, de las Naciones Unidas, fue una organización para la cooperación internacional de todas las diplomacias, en sí que reemplazarían a todas las sociedades de las naciones de estos miembros, que acordaron prohibir todas las guerras de agresión y así poder evitar una tercera guerra mundial. Más que todo esto de la posguerra fue para evitar una tercera guerra mundial y que el mundo no se estanque ya en una tercera guerra mundial, que fue lo que conllevaron ya a unas pérdidas, ya sean de una parte económica, social, material, eh, también sus trabajos, sus labores, y así sucesivamente, hablándolo de una manera y de una forma escalonada y ámbitamente. Listo, doctor, esto fue lo que más o menos este, nosotros de la actividad de la tarea de lo que en sí, cómo fue todo estos elementos de la influencia en lo que se realizó toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí ya le expliqué cada uno de las puntualizaciones, fueron 5 puntualizaciones, le hice un énfasis en cada uno de aquellos y listo, doctor. Muchas gracias.